Los rusos no van a permitir que Estados Unidos se haga del control de Groenlandia. Donald Trump tiene prácticamente un problema llamado Vladimir Putin. Moscú ha pedido que se mantenga la paz, la estabilidad en el Ártico, sobre todo después de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su intención de anexar Groenlandia a como dé lugar. Y es por eso que Rusia debe proteger este territorio por motivos económicos, por la seguridad nacional de este país. El presidente entrante se ha negado a descartar incluso tomar el territorio autónomo danés, que es rico en oro, en uranio, y se cree que tiene vastas reservas de petróleo en sus aguas territoriales. Por la fuerza quiere hacerlo de ser necesario. En una conferencia de prensa celebrada este mismo jueves ante los periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que el Ártico también está en la esfera de los intereses nacionales y estratégicos de Rusia. Estamos presentes en toda la zona del Ártico y seguiremos estando presentes allí. Dmitry Peskov recalcó que Rusia está muy interesada en mantener una atmósfera de paz y estabilidad en esta región, que están dispuestos a cooperar con todos los países, eso sí, en nombre de esta paz y de esta estabilidad. El embajador de Rusia en Dinamarca, Vladimir Barbin, también ha enfatizado que Rusia tiene como objetivo mantener estable el Ártico, y es por eso que señalaban que un intento de fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos a expensas de otros países será tomado en cuenta, muy en cuenta por Rusia en su planificación militar. Barbin también afirmó que el destino de Groenlandia debería decidirse únicamente sobre la base de la voluntad de su pueblo. Esto en el marco de la legislación danesa vigente y sin interferencias externas. Cuando hablamos de interferencias externas, también podemos tomar en cuenta todos los comentarios, las declaraciones que ha dado a conocer este polémico político, ahora político porque va a formar parte del gobierno de Donald Trump, Elon Musk. Elon ha sido muy enfático al tratar de, digamos que no obligar directamente, pero sí impulsar a los políticos, impulsar a las masas, a los ciudadanos, a llamar la atención de ciertos inconvenientes que ocurren en el mundo y que muchos ignoran, como en este caso, la necesidad de Groenlandia de separarse de Dinamarca. El expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de este país, Dmitry Medvedev, que hay que tener mucho cuidado con Dmitry porque recordemos que él es el que está dispuesto a irse a una tercera guerra mundial sin ningún problema. Afortunadamente ya es el solo secretario de Seguridad Nacional, no tiene nada que ver con su presidencia. Imagínense a Dmitry Medvedev como presidente de Rusia cuando se estaba llevando a cabo todo este ejercicio militar en contra de Ucrania. No estaríamos en esta situación, ya estaríamos en una tercera guerra mundial. Pues resulta que Dmitry Medvedev también describió los planes de Trump como exagerados, excéntricos y totalmente impracticables. Trump dejó entrever a principios de esta semana su intención de obtener tanto el control de Panamá como comprar Groenlandia a Dinamarca, cosa que ya dijo Dinamarca en diversas ocasiones que no, pero que sería favorable tener la inversión de Estados Unidos en Groenlandia. Como diciendo, ofréceme más y podría yo empezar a cambiar de opinión. También se argumentaba que el control de esta isla ártica era absolutamente necesaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los ciudadanos ni siquiera saben si Dinamarca tiene derecho legal a tener Groenlandia, pero si lo tuviera, deberían renunciar a esto porque Estados Unidos lo necesita. O sea, Dinamarca no es tan importante como Estados Unidos y por eso es necesario que Groenlandia sea de Estados Unidos. Pero seamos honestos, a Estados Unidos no le importa Dinamarca para no le importa Groenlandia para ayudar a los ciudadanos. A Estados Unidos lo único que le interesa de Groenlandia es el oro, el uranio, el gas, el petróleo, las tierras raras que se tienen en este territorio. Rusia ha estado tratando de
entrar un poquito más en el tema de la extracción de recursos en la parte que le corresponde del Ártico, pero no lo permiten. No lo permite Estados Unidos, no lo permite la Unión Europea porque el detalle es la extensión del territorio de Rusia en esta región. El detalle es simple. Estados Unidos en el mundo tiene un pequeño inconveniente, algo que no le gusta. Estados Unidos no tiene directamente una presencia en el Ártico. Canadá está arriba de Estados Unidos. Por eso también la intención de Donald Trump de tomar el control o adherir Canadá a su país, porque le permitiría a Estados Unidos tener toda esta región del Ártico. Muchos regularmente vemos el mapa en 2D, solo plano, y olvidamos la cercanía que tiene precisamente Rusia con Estados Unidos. El detalle es que Estados Unidos de esta zona del Ártico solo tiene la parte de Alaska. Es lo único a lo que tiene acceso Estados Unidos para poder entrar a tomar los recursos de por lo menos unos 200 kilómetros al interior del Círculo Polar Ártico. Eso es lo único que tiene de acceso, Alaska. Nada más. Por eso necesita Estados Unidos tomar el control de toda esta región de Canadá y por supuesto también Groenlandia para adquirir y poder tomar los recursos de toda esta región. Porque la diferencia es descomunal. Rusia tiene acceso a todo este territorio precisamente porque forma parte de su frontera que comparte con el Ártico. Rusia, hasta donde llega Finlandia, 200 kilómetros a mar adentro, es donde puede utilizar Moscú precisamente todos los recursos a los cuales pueda acceder desde esas zonas. Por eso necesita Estados Unidos controlar Groenlandia para tener una mayor presencia en el Ártico, poder entrar todavía un poco más al interior y por supuesto, digamos que adquirir los recursos. Lamentablemente para Estados Unidos no tienen la capacidad en el tema de las herramientas necesarias para poder hacerle frente a las temperaturas que se manejan. Estados Unidos está acostumbrado a veces a trabajar en Alaska, pero no como para llegar al nivel de tener una enorme maquinaria, una enorme cantidad de equipos. No, Estados Unidos se olvidó de esta zona. Ahora viene Donald Trump a tratar de nuevamente tener una pequeña presencia, pero le va a costar un poquito de trabajo y por supuesto Rusia se lo va a poner un poquito más difícil. Por el otro lado, hablando precisamente de Rusia, se da a conocer que el presidente, el líder ucraniano, porque ya no es presidente desde el 20 de mayo, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, resulta que ha anunciado que podía presentar cargos penales contra el excomandante en jefe del ejército, Valery Zaluzny. Esto si Zaluzny decide presentarse como candidato a la presidencia. ¡Wow! Esta es la verdadera democracia de la Unión Europea. Zelensky se ha negado a celebrar elecciones o a dejar el cargo después de cancelar una votación prevista para mayo del 2024. ¿Por qué? Justificando el conflicto contra Rusia. Rusia llevó a cabo elecciones. Votaron desde todas partes del país, incluyendo las más alejadas, y aún así lograron llevar a cabo un proceso electoral. Zelensky dice, no podemos hacer unas elecciones porque estamos en guerra. Pero sobre todo, a Zelensky ya no le corresponde ser presidente. Todavía no se ha fijado una nueva fecha para el proceso electoral, pero Zelensky ya decidió presentarse en las próximas elecciones que se van a celebrar en mayo del 2025 como fecha más temprana. El momento de la presentación dependerá sobre todo de la evolución del conflicto y si el presidente electo, Donald Trump, consigue mediar un poco, que recordemos, el representante de Estados Unidos en Ucrania
por parte del gobierno de Donald Trump ya dio un plazo de 100 días. 100 días es lo único que le van a tolerar a Zelensky y se detiene la guerra. Con un índice de confianza supuestamente del 52%, Zelensky todavía sostiene que podría ganar las elecciones, pero las posibilidades de Zelensky se desplomarían si Valery Zaluzhny, quien actualmente es embajador de Kiev en el Reino Unido y considerado el principal rival del líder ucraniano, llegara a entrar a la carrera. Según se informa, Zelensky estaría utilizando una estrategia de incentivos y si los incentivos no funcionan, llegar a las amenazas para disuadir a Zaluzhny de presentarse como candidato. Su administración habría ofrecido al ex general el puesto más alto en el partido de Zelensky y el papel de presidente del parlamento si llegara a aceptar respaldar a Zelensky y no competir en la contienda. Zaluzhny se presentará a la presidencia hasta donde se tiene entendido y podría enfrentarse a investigaciones penales, incluida una investigación sobre la caída de la ciudad de Gerson en manos de las fuerzas rusas en el 2022. Están acusando a Valery Zaluzhny de perder esta ciudad. ¿Por qué no al general que está ocupando actualmente su lugar? No lo acusan de perder el resto del Donbass, el resto de todas las regiones, incluida la misma Gerson. Todo lo perdieron, todo lo están perdiendo, están retrocediendo, incluso la región rusa de Kursk la están perdiendo. Fuentes sugirieron que el nombre de Zaluzhny podría estar vinculado al caso en un momento políticamente oportuno. En el referéndum que se celebrará en otoño del 2022, Toda la región de Gerson votó a favor de unirse a Rusia, pero la ciudad fue abandonada posteriormente por las fuerzas rusas. El Ministerio de la Defensa alegó que los motivos de la retirada fueron cuestiones logísticas y de reagrupamiento estratégico. Zaluzhny no ha revelado sus intenciones políticas y ha declarado a Telegraph que primero van a preservar el Estado. Luego hablamos de política. Un miembro del equipo del expresidente ucraniano, Piotr Poroshenko, lo describió como una figura mítica para muchos, pero para otros es un hombre común que encarna el espíritu nacional. Pero según el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, la confianza de Zelensky, que subió al 90% al inicio del conflicto, estaba en 50 en diciembre del 2024 y hoy la vemos en 30%. La mayoría de las encuestas que no tienen absolutamente nada que ver con Zelensky dicen que su preferencia es del 30% y muchos de ellos son los políticos, los ricos, los que se están beneficiando de todo esto o aquellos que votan pues simple y sencillamente amenazados. Y para finalizar, el gobierno de Argentina no parece entender o no parece aceptar los problemas en los que se puede meter si continúa siendo amigo de los Estados Unidos. Va a acabar peor que Groenlandia. Resulta que acaba de hacer una acción terrible. Su primera privatización. La privatización de una empresa que era controlada por el Estado desde que asumió su mandato hace más de un año. La siderúrgica IMSA, al adjudicar la mayor de sus acciones a un consorcio de capitales estadounidenses, es o pasa a ser completamente de los Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó: privatizamos IMSA en sus redes sociales. Industrias Metalúrgicas Pescarmona, así se llama IMSA, fue fundada hace 118 años en la provincia de Mendoza. Es una compañía de tecnología e infraestructura energética dedicada a la fabricación de equipamiento para proyectos energéticos renovables y para la industria nuclear, como turbinas, grúas, reactores, todas estas cosas que necesita obviamente el gobierno de los Estados Unidos. El ejecutivo
que preside Javier Milei, autorizó el traspaso a este consorcio estadounidense IAF, hallazgo de adquisición industrial. Le dieron el 85.5% de las acciones de esta compañía que pertenecían hasta el momento al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, al FONDEP, un fondo fiduciario público controlado por el Ministerio de la Economía y a la provincia de Mendoza. El consorcio estadounidense, cuyo socio principal es ARC Energy, ofreció $27 millones como aporte de capital en el marco de un cronograma de integración sujeto a sus necesidades y al mismo tiempo solicitó un plazo hasta el 31 de enero para refinanciar la deuda de $576 millones que IMSA mantiene con sus acreedores. Prácticamente no la vendieron, la regalaron. Esta propuesta fue la única que recibió el gobierno de Milei y por eso la aceptó. Esto en su objetivo de privatizar la compañía, considerada la firma de tecnología e infraestructura energética más grande del país. Según se informa, se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica, financiera de los principales accionistas del IAF para cumplir con la capitalización que requiere IMSA y su gerenciación. El 63.7% de las acciones de la firma estatal estaban en manos de un fondo público fiduciario. Ese era controlado por el Ministerio de Economía y el otro 21.2% de sus títulos estaban bajo el control de la provincia de Mendoza. El 15.1% restante era propiedad privada. La empresa, que emplea a más de 700 personas y exporta el 85% de su producción, había sido estatizada en junio del 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando el Estado Nacional y la jurisdicción de Mendoza aportaron $20 millones para la capitalización de esta firma. Lamentablemente, ahora Argentina pasa poco a poco a manos de los Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.